Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes, la Galería Argentina de París, situada en los locales de la Embajada de Argentina aquí en Francia, inaugura una exposición de la artista, también argentina, Marga Morel d'Arleux, en la que nos muestra cuadros realizados con una técnica muy particular, la cera sobre vidrio, con la que se resalta la luminosidad de los pigmentos. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Marga Morel d'Arleux ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Marta. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias de haberme invitado. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1950 y que ya a principios de los 80 vas a estudiar pintura a Nueva York para poco más tarde venir a París, donde vas a trabajar en varios talleres. Pero me gustaría que nos contases qué es lo que te llevó al arte y a la pintura en particular. Bueno, yo desde que era muy joven, niña a lo mejor, tuve siempre un gran gusto de la escritura. Escribía poemas que estaban muy seguidos por mis profesores, que me ayudaban mucho y que me empujaban para que yo finalmente tenga una vida de escritor, porque tenía una cierta capacidad para exprimirme en español en esa época y escribía mucho. Cuando vino la dictadura en Argentina, yo vengo de una familia de militantes de izquierda muy, muy implicada, y entonces me tuve que ir de Argentina porque estaba con un peligro de muerte. Estaba en ese momento casada y la policía, o las 3A, la Liga Anticomunista Argentina, abatió a mi primer marido. O sea que yo era viuda a la edad de 18 años. Y enseguida traté de escaparme y de venirme a Europa. Entonces llegué a España. En España no me fue muy bien y finalmente decidí de establecerme en Francia. Yo llegué a Francia en los años 77 más o menos y tuve que completamente Empezar de cero. Empezar a cero en una cultura que no era la mía, que es la cultura francesa. Y puedo decir que ese trabajo de adaptación a la cultura francesa fue muy, muy duro para mí, muy duro, porque yo tengo un carácter muy latinoamericano, muy áspero, violento, a veces muy apasionado, y todas esas calidades o esos defectos se casan mal con el espíritu francés, que es un espíritu más diplomático, más calmo, más dulce. Entonces, para mí fue un verdadero cambio de personalidad que de adaptarme a la cultura francesa. Conocí a mi marido, que es francés, entonces me establecí en el sur de Francia. Y el problema que llegó en ese momento, para contestar tu pregunta, es que yo tenía muchas cosas para decir, como todo intelectual, porque yo tenía una mirada intelectual con respecto a la vida, y la escritura me era muy difícil en ese momento porque yo había dejado de lado el español y no había adquirido de forma de un nivel alto el francés. Entonces todo lo que yo escribía, que sea en español o en francés, no me convencía porque me parecía que yo no estaba demasiado pulida para hacerlo. Entonces me decidí a cambiar de sistema y pintar. Y para la pintura, para mí lo que me llamaba más la atención y lo que me gustaba más es la representación del cuerpo. Entonces empecé a ser asidua de todos los ateliers, todos los talleres de pintura, de dibujo y pintura, donde había modelos que posaban desnudos, y pasé horas y horas durante 30 años a dibujar cuerpos de modelos que venían a hacerse dibujar en esos talleres. Bueno, una anécdota. Cuando uno se pone a hacer ese tipo de trabajo, ve todo tipo de modelos. No hay que pensar que un modelo es un maniquí. Toda la gente que viene a trabajar como modelo puede ser un representante de
de la gran masa humana, o sea que son gentes anónimas, de cuerpos muy banales. Y lo que a mí me llamó la atención es que a veces yo veía llegar, por ejemplo, una mujer en bicicleta, que tenía más o menos 50 años, vestida muy modestamente, un pantalón de lino, una remera, unas sandalias, se bajaba de la bicicleta, entraba en el atelier, se ponía detrás de un biombo y salía con un kimono y se ponía en el centro de la sala y dejaba caer el kimono. Y en el momento en que esa mujer, completamente banal hasta ese momento, dejaba caer el kimono, se convertía en una luz, en un espectáculo. Y yo me acuerdo que la primera cosa que yo dije cuando entendí esta especie de milagro de cada vez que la gente se ponía desnuda, dije, pero yo comprendo por qué la gente se casa. Porque todos, mismo los más feos, cuando se dejan así mirar en la inocencia de su desnudez, todos tenemos algo que puede ser de una extrema belleza. Y empecé a filosofar mirando esa carne. En francés la palabra chair dice más que en español carne, porque la chair en francés está vinculada con el sexo, con la sensualidad. La carne en español tiene más una connotación de comida. Y en Argentina no digamos. Y en Argentina no digamos. Entonces, lo que sería bien es decir que lo que me interesaba era la chair. ¿Por qué la chair? Porque mi objetivo es pintar el amor, pero el amor no se puede pintar porque el amor es completamente evanescente. Entonces, lo que yo quiero pintar es el cuerpo en el que se encarna el amor, porque el amor sin el cuerpo no puede hacer nada. Entonces, quiere decir que cuando yo dibujo o pinto un cuerpo, tengo que crear para la persona que mira mi cuadro esta sensación de comprender el misterio de la humanidad, el misterio del cuerpo humano, con todos sus lados terribles y sus lados extraordinarios. Hablando de lados terribles de nuestro cuerpo, hace unos años eres víctima de una terrible enfermedad. Sí. ¿Cambió tu manera de ver el mundo, quizás? Sí, completamente, porque a los fines de 2014 me comunicaron que yo tenía un cáncer del cerebro y entonces empezó para mí el parcours du combattant, como se dice en francés. Estuve hospitalizada en uno de los mejores hospitales del mundo, la Salpêtrière, a París, y seguida por un equipo de médicos extraordinarios a los que yo le agradezco hoy de haberme salvado, y un tratamiento de caballo, un tratamiento muy, muy fuerte de quimioterapia durante 2 años y medio, y después de esa quimioterapia, entonces el último gesto de cura es que te inoculan tus propias células que te habían extirpado y congelado, te las inoculan de nuevo en el cuerpo, son células de la médula espinal, y esta operación tiene que hacer un shock en tu cuerpo para que tu cuerpo salga del pozo y viva. O sea que después de este injerto de las células, todo el equipo medical espera una reacción. O te mueres o te sales adelante. Y esto dura 2 o 3 días. Durante esos 2 o 3 días, la sangre no tiene más ningún tipo de elemento. No tienes más glóbulos rojos, no tienes más glóbulos blancos y no tienes más plaquetas. Entonces todos los días te hacen una medida de la sangre para saber cómo estás y de urgencia te transfusan, te hacen una transfusión para que no te mueras. Te hacen 2, 3, 4 transfusiones y todo el mundo espera el momento en que te vas a salir del impasse. Y entonces una mañana yo estaba como siempre acostada en mi cama en el hospital y
muy mal, porque cuando no tienes ningún elemento positivo en la sangre eres como un sobre vacío, no sientes, tu cuerpo está muerto en realidad, no puedes hacer nada, simplemente estar ahí acostada esperando a ver lo que pasa. Y yo veo entrar en mi habitación todo el equipo médico, los 3 oncólogos, la psiquiatra, le kinesioterapeuta, las enfermeras, les aides-soignantes, el pequeño personal del hospital que hace la limpieza. ¿Quién había más? Bueno, todo el mundo alrededor de mi cama. Y de repente se ponen todos a aplaudir. Y se ponen a aplaudir y uno de los médicos dice: Madame, vous êtes sortie. Usted se ha salido del cáncer. Ha ganado. Fantástico, ¿no? Y yo me puse a llorar. Pero bueno, quiere decir que mi cuerpo reaccionó. Bueno, esto para contar que yo tuve un contacto con la muerte que ha cambiado mi vida, porque yo pienso que es el caso de toda la gente que pasó por un momento muy grave, que sea en la guerra o poco importa, un accidente. Confrontarse con la muerte cambia completamente todos los parámetros. Precisamente la técnica que utilizas en esta exposición que podemos contemplar en la Galería Argentina tiene relación con la muerte, es pigmentos con cera, sí, que encontraste en el Louvre, en las tumbas egipcias. En las tumbas de Fayum. En el Louvre, si ustedes van a poder verlas, hay una colección de tumbas encontradas en Egipto, en la región de Fayum, es por eso que se llaman de Fayum, y son los retratos mortuarios de la gente que estaba enterrada en esa época, y tenían la costumbre de hacerse un retrato que se ponía sobre la tumba para recordar quién era el muerto. Y estos retratos, cuando uno los ve hoy, hay que saber que fueron del 1 al 4 siglo después de Jesucristo, o sea que son muy, muy viejos, están en un estado de frescura del color tan impresionante como si hubieran estado pintados ayer. Y yo, cuando vi eso, para mí fue un choque, porque comprendí el tiempo que había pasado y cómo esa pintura había perdurado a través de los siglos. Entonces me interesé a saber cuál era esa técnica de la cera con la que ellos habían hecho esos cuadros. Ellos utilizaban la cera caliente, porque hay 2 técnicas para la cera fría y la cera caliente. Quiere decir que mantenían la cera caliente y la mezclaban con los pigmentos, y con unos bastones ponían la cera mezclada con el color sobre el dibujo preparatorio. Yo traté de hacerlo con la técnica de la cera fría, porque es más fácil, menos complicado a trabajar con la cera fría. Y me di cuenta, en efecto, que con comparación al acrílico y al óleo, la intensidad del color era mucho más fuerte cuando yo trabajaba la cera. Y conjuntamente a eso estuve en Lisboa y visité la Fundación Galuste, que es un hombre que hizo una colección magistral en Portugal, un multimillonario portugués. Y en esa exposición me llamó la atención un pequeño cuadrito del siglo XVIII, porque yo de lejos lo veía iluminado. O sea que me dije que habían puesto una luz atrás, y en realidad cuando me acerqué no había ninguna luz atrás, era la luz de adelante del cuadro, que ponen sobre todo los cuadros en un museo, que daba un brillo muy particular. Y cuando supe que era pintura sobre vidrio, quiere decir que el cuadro estaba pintado por detrás del vidrio, me di cuenta que la transparencia del vidrio producía un efecto muy importante. Y me puse a trabajar entonces en esta técnica de la cera aplicada sobre el vidrio. Los temas que utilizas en tus cuadros son el cuerpo humano y también la muerte, pero de una manera no trágica, no siniestra, es alegre. Para ti, la muerte, ¿qué representa para ti la muerte? Porque hoy? Yo creo que cuando uno llega a un nivel de madurez,
todos aceptamos la muerte, porque no podemos hacer de otra manera que de aceptarla. Y aceptarla quiere decir hacer la paz con la muerte, saber que se incluye en la vida normal y que puede ser mismo una muerte que no sea terrible o trágica. Se puede morir en paz, se puede morir en la tranquilidad, en la calma. Entonces yo trato, como los mexicanos, de tratar la muerte un poco tuteándola, vistiéndola de colores, vistiéndola de una cierta manera que no dé miedo, que sea familiar. Voilà, ¿Se podría comparar tus cuadros a las vanidades del siglo XVIII? Sí, la vanidad es un tema que me gusta mucho. Justamente yo decía que estaba tratando de trabajar sobre dos cuadros fundamentales. Ahora, después de la exposición, yo me voy a poner a trabajar sobre esos cuadros. Uno trata de la transfusión, porque no hay una expresión más justa de la solidaridad humana que la transfusión sanguínea, de poder contar con el aporte de un congénere que te da su sangre. Entonces es un tema que puede ser muy, muy fuerte y que habla mucho de la ayuda de un hombre para el otro, ¿eh? Y el segundo cuadro se va a llamar El beso de la muerte, que va a representar el momento en que sientes que la muerte te llama y que está ahí al ladito y que a lo mejor va a llevarte y ese instante yo lo veo como un cuerpo completamente abandonado en la enfermedad y una calavera que viene a darle un beso en la boca. Y voy a tratar de hacer esos dos cuadros que me parecen interesantes y que hablan bien de los temas que me gusta tratar. En el fondo, Marga, el arte, la pintura, la literatura, es un esfuerzo para obtener la inmortalidad, quizás. Bueno, yo no tengo tanto, yo soy un poco más modesta, porque la inmortalidad se puede conseguir cuando uno es un artista de muy alto nivel. Yo no pretendo tener ese nivel. Yo lo que quisiera es modestamente hacer un trabajo que se adapte más a un trabajo de un artesano, porque yo me di cuenta que en la pintura elegir el soporte y la técnica es como un músico que elige su instrumento. La técnica tiene que estar completamente en relación con el objeto del cuadro, tiene que ser una técnica que lo ponga en valor, que lo sublime. Y entonces mi trabajo, buscando esa técnica particular y ese soporte particular, se adapta al trabajo de un artesano. Entonces, yo no pienso que voy a llegar a ser inmortal, pero es una manera de utilizar mi energía sobre algo de positivo, que me hace mucho bien. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este martes en el vernissage de la exposición de Marga Morel d'Arleux en la Galería Argentina, aquí en París, en los locales de la Embajada de Argentina, aquí en Francia. Muchísimas gracias, Marga, por haber estado aquí. Yo te agradezco también de haberme invitado. Un placer. Dar también las gracias a David y a Vanessa, que han estado a cargo de la realización hoy de este programa, y enviar también un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en América Latina, en toda América Latina, a través de la cadena de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Rich as the night, Afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate word, shades of delight. Go, go.
rich as the night. Afro, Afro blue. To your lover's better face, with undulating grace, the gently weather step away to some secluded place. Shades of delight, go you, rich as the night. Afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dance for joy, delicate word, shades of delight, cocoa you, rich as the night. Afro, Afro blue. Whispering tree, echo the sights. Passionate leaves, tender replies. Shades of delight. Go you, rich as the night. Afro, Afro blue. Slumbery fantasy assumes a reality until it's not a dream. The two of you and me, shades of delight. Go you, rich as the night.